Las políticas culturales entendidas, ¿no?, como este conjunto de intervenciones, de acciones, ¿no?, en donde intervienen agencias estatales, pero también intervienen grupos comunitarios, asociaciones voluntarias, grupos de artistas, ¿no?, pueblos indígenas, pueblos afrodescendientes, hay toda una heterogeneidad, ¿no?, de colectivos, de agentes, de sujetos, de actores que intervienen en esta trama. De modo desigual, por supuesto, pero es una complejidad con la cual trabajamos, y en ese sentido, si bien es el rol protagónico, como decía, el del Estado, no es el único, ¿no? Bueno, sigo dando la bienvenida mientras voy comentando estas cositas, así se van sumando. En el último encuentro de este ciclo, que el de hoy es el quinto, como decía al comienzo, señalaba un colega, Fernando Navarro, a raíz de reflexionar sobre el patrimonio cultural, este carácter de construcción que tiene, en este caso, el patrimonio cultural, pero podríamos decir las políticas culturales en general, en términos amplios, ¿no? En esos términos, ¿no?, como esa trama en donde hay disputa, en donde hay tensión, en donde hay aceptación, ¿no?, es ir juntos o es estar en conflicto, ¿no?, y en donde también es, y hoy quizás lo veremos puntualmente con la temática que se va a tratar, la injerencia de los organismos internacionales también, ¿no?, a la hora de pensar los niveles jurisdiccionales de estas políticas culturales, o en todo caso si afinamos, ¿no?, el lápiz y la lupa, las políticas públicas en la esfera cultural, ¿no? En ese sentido, poder reflexionar sobre estas cuestiones, sobre el papel de la cultura, de lo cultural en las políticas culturales, hacerlo en relación al patrimonio, como decíamos la semana pasada, el colega Fernando Navarro lo mencionaba, en relación a las producciones culturales y artísticas, en relación a la diversidad, a las identidades, a las memorias, es fundamental hacerlo en contrapunto, ¿no?, con otras experiencias. En este caso, poder pensarnos nosotros, poder pensar Argentina, poder pensar Rosario, pero hacerlo en diálogo con, en este caso, otra experiencia y con otros contextos nacionales. En este caso y hoy, en este camino de comparación, de confrontación o de ir juntos, nos acompaña Luisa Sánchez Silva, que es de la ciudad de Bogotá, de Colombia, el itinerario de estudio, de acción, de participación, porque no solamente está el abordaje desde el conocimiento y la investigación, sino también en la participación activa en determinados procesos que involucran a los grupos artísticos y culturales. En este caso nos encontró con Luisa en Bogotá, en un congreso latinoamericano de antropología. Subrayo antropologías de las políticas culturales. Por un lado, las antropologías que hacemos en América Latina, ¿no? Y subrayo América Latina en el sentido de nuestras antropologías a nivel regional que nos permiten analizar estos procesos. Con Luisa compartimos ese camino que nos encontró en el año 2016 y desde entonces seguimos compartiendo, como hoy, reuniones, encuentros, hemos confluido en escritos también. Es un gusto para mí presentarla. Y Luisa es antropóloga, es magíster en antropología social, máster en sociología, doctora en sociología por el Instituto de Altos Estudios de América Latina y EAL, París. Su tesis fue sobre los procesos migratorios y dinámicas de pertenencia y de diferenciación entre la gente de Centro o Amazonia colombiana. Actualmente es profesora, es investigadora y dirige el Departamento de Antropología de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Se ha concentrado en sus estudios en las dinámicas históricas, políticas, poblacionales de las regiones de la Amazonía y la Orinoquía,
con énfasis en los procesos migratorios hacia los contextos urbanos. Fue asesora del Grupo de Patrimonio Cultural Inmaterial en el Ministerio de Cultura en Colombia, coordinó la línea específicamente que tiene que ver con memoria y patrimonio, y en los últimos años se ha especializado en un análisis comparativo en relación a la evaluación de las políticas culturales, participando también como consultora en lo que se conoce como CRESPIAL, ¿no? El Centro Regional para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial. Bueno, uno de sus últimos escritos en este sentido se titula Miradas al Patrimonio Cultural Inmaterial de América Latina, Avances y Perspectivas. Bueno, la presentación que viene a compartir Luisa es Grietas en el asfalto, políticas, proyectos y conceptos disidentes de memoria y patrimonio en el escenario de las políticas culturales de la ciudad de Bogotá entre 2016 y 2020. Muchas gracias, los dejo con Luisa. Bienvenida, Luisa, un gusto acompañarte. Muchísimas gracias, qué alegría ver también aquí caras conocidas como Marcela, que incluso estuvo algún día por aquí cenando en mi casa. Estoy feliz de salir un poco de la pandemia absoluta que nos coloniza la mente y estar hoy aquí compartiendo con ustedes. Y como siempre voy a poner a Laura en apuros porque yo nunca le mando escritos de nada, entonces voy a hoy a hablarles de una investigación que está en curso, es decir que más bien voy a compartir con ustedes algunos esbozos de ideas, sobre todo para que me hagan preguntas, me empalo, me desbaraten este argumento con toda tranquilidad. Empiezo, por supuesto, por agradecer a Sandra Fernández, que es la coordinadora de este ciclo tan chévere de encuentros, y a Laura Cardini, con quien, como ella misma lo decía, nos hemos encontrado en muchos lugares, y yo digo que tenemos como una suerte de conexión cósmica porque la vida profesional nos ha puesto a transitar en las mismas trayectorias temáticas, ¿no? Y a mí sus trabajos me han sido de gran inspiración y de aprendizaje desde que ambas empezamos a trabajar sobre migrantes indígenas y cambiamos de rumbo hacia este tema de las políticas culturales, ¿no? Entonces le agradezco muchísimo por haber pensado en mi trabajo y pues ojalá que pronto podamos volver a vernos en persona alrededor de un asado con el que me estoy soñando en estos momentos. En la tarde de hoy me han invitado aquí a reflexionar sobre algo que viene ocurriendo en la ciudad de Bogotá recientemente, y es el surgimiento de unas apuestas muy particulares para pensar el patrimonio cultural y la memoria. Estas apuestas han estado orientadas por dos grupos de funcionarios que son mayoritariamente antropólogos de formación. Entonces Laura decía que en efecto es muy importante como salirse cuando hablamos de políticas culturales de la idea del Estado, pero yo voy a volver a hablar de aquí del Estado, pero en particular voy a hablar de estos funcionarios que son antropólogos como yo. Entonces, para ello quisiera empezar por exponer los hilos de esta mochila que voy a intentar aquí tejer con ustedes desde la distancia, y luego les voy a dar algunos elementos de contexto. Allí me apoyaré en algunas imágenes que le he enviado previamente a Sandra, y finalmente me gustaría dejar para la reflexión, para la discusión, algunas puntadas concretas sobre los casos que estoy trabajando y que espero podamos entonces profundizar en la conversación posterior, ¿cierto? Lo primero es contarles por qué me interesan las políticas de patrimonio y de esta manera hacer un poco más explícito mi propio lugar para formular las preguntas que están en el tras bambalinas de este y de otros trabajos previos que he venido haciendo, como les contaba Laura, alrededor del tema de la gestión del patrimonio cultural inmaterial y de su conformación como un campo de acción estatal en América Latina. Como ustedes seguramente lo saben, y sé que a este encuentro precedió otro muy interesante sobre
la noción misma de patrimonio, pues este concepto de patrimonio intangible o inmaterial que la UNESCO pone de moda a partir de 2003, engloba una cantidad de elementos que antes cabían dentro de la idea de folclore, que no es lo mismo en Colombia que en Argentina, y eso es interesante, o de cultura popular, y este concepto, patrimonio cultural inmaterial, aquí en Colombia tiene un boom muy rápido, especialmente cuando nosotros adoptamos la Constitución de 1991, y en este sentido se da un gran auge del multiculturalismo como proyecto de gestión de la diferencia, pero también tiene una pronta caída en desgracia, ¿no? Entonces, para exponer estos hilos de esta conversación, yo me estoy haciendo dos preguntas. ¿Por qué ciertos antropólogos seguimos considerando que desde este campo de juego del patrimonio, que hoy en día, aquí en Colombia, me gustaría saber cómo es en Argentina, está bastante desprestigiado, tanto en la academia como en el ámbito de la militancia política o del trabajo de corte más colaborativo con las comunidades? Porque pensamos que podemos seguir jugando aquí y porque creemos que a partir de herramientas que han sido señaladas por estar teñidas de colonialismo, como las declaratorias de patrimonio que ha fomentado la UNESCO, podemos aportar a nobles propósitos como son los que suelen defender las políticas culturales. Esta es la primera pregunta. Y la segunda, ¿qué tanto tiene que ver nuestra trayectoria personal, nuestro ethos profesional, en la manera en que trabajamos en y desde el Estado? Y digo esto porque al menos en Colombia los y las antropólogas no nos hemos caracterizado por ocupar lugares centrales en los escenarios de toma de decisiones en materia de políticas públicas, sino que más bien hemos sido la carne de cañón, ¿no? Los que vamos a campo, los que recogemos los datos. Y esto era así hasta que campos como el del patrimonio inmaterial, digamos, no solo nos dieron la oportunidad de estar, de ser protagonistas de estos escenarios de formulación y de toma de decisiones, sino que también en muchos casos nos han obligado a movernos en algo que yo llamaría como las aguas muy turbulentas de nuestras propias convicciones éticas y profesionales. Entonces, estas preguntas que yo pronuncio en primera persona del plural, porque como les contaba Laura, mi trayectoria ha sido un poco esquizofrénica, ¿no? Tienen mucho de expiación y mucho de automartirio o reflexividad aquí un poco oportunista, porque yo misma me he movido en la última década entre el campo de lo que aquí hemos llamado la tecnocracia de la cultura, que es el de los funcionarios, el de los consultores del patrimonio inmaterial, y por otro lado, el de la antropología cultural de corte más académico, en particular en el lugar que hoy se denomina estudios críticos del patrimonio, ¿no? Entonces, esto cuando a mis colegas colombianos los ponen a presentar mis intervenciones, siempre aclaran esto, ¿no? No, ella está en los estudios críticos del patrimonio para dejar claro de qué lado de este muro bien extraño, un poco como la cenicienta de las políticas culturales, en qué lado de ese muro yo me encuentro. Lo segundo que quería decirles es también precisar en dónde pongo el foco de lo que han sido estas tentativas de investigación, a las que, insisto, pues aún les falta mucho para convertirse en una verdadera mochila de pensamiento, ¿no? Si tomamos aquí un dicho de los indígenas colombianos. Y aquí me ha sido particularmente útil el trabajo de Laura, de Marcela y del grupo que viene nutriéndose en las jornadas de antropología de la Universidad de Rosario, que yo no me pierdo, yo soy la más fan y hago siempre todo lo posible por ir. Y considero que los trabajos de las colegas argentinas y de América Latina, y es curioso porque somos un grupo mayoritariamente femenino, me han ayudado a mí a entender metodológica y teóricamente todas las posibilidades analíticas que tiene el tema de las políticas culturales cuando las pensamos de manera amplia y cuando interrogamos su vida, sus trayectorias, sus mapas de actores y también, como mencionaba Laura hace un momento, el campo de tensiones que allí se generan, ¿cierto? En últimas, cuando pensamos esas repercusiones que tienen las políticas en términos de procesos sociales
y de efectos transversales en múltiples niveles de la sociedad. Entonces, yo me voy a centrar en esta presentación, como lo he venido haciendo en los últimos tiempos, sobre todo en los ejercicios de formulación, ¿no? En ese momento específico de la política y especialmente en las personas que actúan como formuladores y ejecutores de programas, proyectos, documentos de política, intentando comprender las apuestas que hacen y que hacemos, las subjetividades que encarnamos, las relaciones que allí emergen y también nuestras formas de hacer y de estar en la política cultural, ¿no? Es allí donde yo quisiera poner el foco de estas ideas que vengo a compartirles, y esto, les confieso, tiene también un interrevanchismo contra una idea que es muy común en la academia colombiana, de que los funcionarios en el campo del patrimonio perdemos la capacidad de pensar, pero sobre todo la capacidad de pensarnos. Entonces, cabe aclarar que con esto pues yo no busco hacer una apología del trabajo de los funcionarios y mucho menos del patrimonio, ¿no? Este es un campo que opera bajo unas lógicas burocráticas y de poder y que produce unos actos de Estado muchas veces cargados de violencia simbólica, como ha sido muy y suficientemente develado por la producción más crítica, especialmente también en Argentina, y por ello hablo yo del desprestigio de las políticas culturales del patrimonio. También es importante hacer esta precisión porque aún me falta por hacer un trabajo que tengo pendiente, y es justamente el trabajo con los directamente implicados, es decir, con los beneficiarios, con los usuarios de las políticas, puesto que en la mayoría de los casos, como los que yo voy a mencionar aquí más adelante, contamos con muy pocos ejercicios de evaluación o de sistematización, quizás por lo reciente también de estas experiencias y por nuestra propia reticencia como antropólogos en hablar en la lengua del Estado, ¿no? Entonces, aquí me voy a referir sobre todo a una serie de entrevistas y conversaciones, más que a documentos formales, que he venido realizando con funcionarios que son cercanos, que son mis amigos, de hecho, y que muy amablemente pues, han compartido esas experiencias y percepciones conmigo para que yo las recorte, las observe, las critique y las divulgue en la ciudad de Rosario, ¿no? Como en el día de hoy. A manera de contexto, para que empezar ya también a darles algunos elementos, me di a la tarea de leer un par de artículos sobre las políticas culturales de Rosario. Y entonces encontré que tenemos ciertas similitudes, ¿no? Bogotá y Rosario. Digamos que en términos generales, a inicios de los años 90, ambos corpus de política cultural tienen un giro conceptual en sus paradigmas de acción, ¿no? Se pasa del acceso a la infraestructura y a los servicios culturales a la democratización de la cultura. Se pasa de hablar de alta cultura a las culturas de la vida cotidiana. Pasamos de hablar de las bellas artes a centrar el foco y la financiación del Estado en la producción colectiva de conocimiento y contenido, y se ponen muy en boga formatos como las convocatorias abiertas. Esto que también lo resalta Laura Cardini en uno de sus textos sobre la historia de las políticas de Rosario, en Bogotá también va a ganar solidez con la conformación de una comunidad de intelectuales, ¿no? Y en eso tenemos mucha suerte porque tenemos unos intelectuales tremendamente conocidos, Jesús Martín Barbero y demás, que se convierten en los asesores de los altos mandos de la política cultural en Bogotá, y también entre 2004 y 2016 con la llegada a la alcaldía de 3 gobiernos sucesivos de izquierda, algo que no había sido, digamos, para nada común en la historia política de la capital colombiana. Otra similitud con las políticas de Rosario es que en el plano organizacional las políticas culturales van a ganar también en solidez en esta misma época, cuando entidades pequeñas se convierten en secretarías. Y aquí en Bogotá, por ejemplo, pues hace 20 años se diseña todo un sistema distrital de cultura con diferentes instituciones y sobre todo con espacios de participación
como los consejos de arte, cultura y patrimonio que funcionan por barrios aquí en Bogotá. Entonces, el organigrama en estos últimos 20 años pues, se ha complejizado hasta los límites de la razón y casi que toca hacer un curso, ¿no? Para entender qué es lo que hace cada institución en este campo aquí en Bogotá. Sin embargo, nuestras políticas culturales bogotanas tienen también unas cuantas particularidades frente a las políticas rosarinas. La primera es una obsesión por encontrar una identidad de ciudad. Y esa obsesión la vemos muy presente hasta inicios del nuevo milenio, y esto tiene que ver con las características mismas de esta capital, ¿no? Hoy en día esta es una megalópolis de 10 millones de habitantes, compuesta por una infinidad de migrantes y desplazados de la violencia de los años 50 y de la violencia más reciente, que solo se abre al turismo desde no poco más de una década, ¿cierto? Y esto a diferencia de otras ciudades más cosmopolitas, con atractivos más convencionales, como Cartagena, ¿no? Bogotá ha sido una ciudad un poco encerrada en sí misma, que además se considera bastante poco estética y atractiva. Eh, a esta obsesión, entonces, desde los gobiernos, porque encontráramos una identidad de ciudad, se le va a sumar un ingrediente de complejidad, y es la necesidad de integrar el relato de la violencia reciente colombiana, ¿no? Esto se enmarca en que en el año 2011 se promulga la Ley 1448, más conocida aquí en Colombia como la Ley de Víctimas, y se ponen en boga nociones de reparación simbólica, de justicia cultural para las víctimas de la violencia y desplazamiento, cuyo epicentro central de llegada es Bogotá. Entonces, tenemos este ingrediente particular, ¿no? Que es la puesta en marcha de la ley de víctimas y la necesidad de integrar ese relato, pero también desde 2012 la necesidad de integrar narrativas de reconciliación tras la firma del frustrado acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC eh, recientemente. También otro ingrediente particular de las políticas bogotanas tiene que ver con el orden nacional, y es que desde la llegada al poder de la presidencia de Iván Duque, una de sus banderas de campaña ha sido el llamado discurso de la economía naranja. Y no sé si en Argentina también ya andan por esa senda, espero que no. Y la economía naranja pues ha sido una propuesta de corte tremendamente neoliberal, que ha pretendido poner al servicio de la generación de capital la innovación, el turismo, la artesanía, las fiestas y toda manifestación cultural y expresión de la creatividad que pueda entrar en mercados privados de producción y consumo, ¿no? Entonces, en esas aguas se gestan y toman fuerza las políticas culturales en Bogotá, pero también algo en común con el campo de las políticas a nivel latinoamericano, y que me sirve para poner de manifiesto mi argumento central, ¿no? Y es que aquí y allá, este ha sido un campo que se ha construido en la sincronía de sus diferentes lugares de producción, ¿no? Y aquí yo me estaba imaginando algo así como un triángulo con diferentes vértices. En uno de esos vértices tenemos los marcos de política cultural, un corpus rector de planes, principios orientadores, que si los leemos vamos a encontrar que están en la vanguardia de la democratización cultural, ¿no? Y Bogotá, de hecho, los tiene todos. Tiene un montón de reconocimientos internacionales. Somos ciudad creativa, capital del libro, ciudad de la música, ciudad piloto de la UNESCO. Tenemos planes decenales, planes maestros, incluso una serie de cátedras de reflexión anual, que cuando las revisas, pues te ponen los pelos de punta, así como el café colombiano en la mañana, ¿no? Entonces, allí estamos en este vértice del triángulo, estamos en el terreno de la cultura como recurso común, de la ciudadanía cultural, de la cultura viva comunitaria, de la cultura para la paz. Y para usar una reflexión de un investigador catalán que me gusta mucho, que es Nicolás Barbieri, estamos en el terreno de lo cultural como sustantivo, ¿no? Como esperanza, como utopía, y no solamente como un adjetivo instrumental. En otro vértice de ese triángulo están las acciones de los gobiernos de turno,
qué son, ¿no? Si el primer vértice cuando leemos esos planes es como el café de la mañana, el segundo es como el café recalentado, así de varios días, en una greca, decimos acá en Bogotá, de oficina, que sabe a clientelismo, que tiene síndrome de Adán, que está condimentado de una cantidad de agendas propias, que tiene toda una dosis de cultura decimonónica, blanca, culta, clasista, ¿no? Y allí, como en América Latina, una característica común es sobresaliente, y es la desarticulación entre instituciones que duplican sus funciones, que no se comunican y que suelen operar bajo la lógica de borrar sobre lo construido. En el último vértice de ese campo, que yo me lo estaba así como imaginando como a manera de triángulo móvil, tenemos las apuestas, las iniciativas, las lógicas propias de los funcionarios, que en muchos casos son también de turno, y que se nutren de sus trayectorias de vida, de sus trayectorias de trabajo, creando toda una serie de alianzas, de conflicto, de mediaciones y de articulaciones, ¿cierto? Esas lógicas, que es un poco lo que yo he venido trabajando en ponencias anteriores, pues se relacionan con sus tránsitos entre el nivel nacional y el distrital. Yo he encontrado que muchos de los funcionarios del Ministerio de Cultura pasan después al distrito, y allí van construyendo unas éticas de lo público que contradicen o se alinean con estos vértices anteriores, ¿no? Entonces, en este movimiento constante se van gestando unos proyectos culturales de ciudad, ¿no? Algunos conocidos internacionalmente es, por ejemplo, el de cultura ciudadana, que puso de moda un alcalde de Bogotá en los años 90, el de cultura a escala humana, que se centró en equipamientos y que estuvo muy de moda en los 90, el de cultura como eje de la competitividad urbana, y más recientemente todo un proyecto de ciudad inteligente, de emprendimiento y de flexibilización del Estado, que es, digamos, el proyecto Hegemón. Entonces, lejos de ser proyectos coherentes, lo que se va gestando es algo extremadamente poroso, inconcluso, contradictorio, pero no por ello desprovisto de una serie de efectos concretos, ¿no? Entonces a mí me gustaría, y esta es como mi apuesta metodológica, pensar que es en los intersticios de ese movimiento asincrónico entre estos vértices que la acción de los funcionarios, por muy pequeña, por muy transitoria o por muy poco visible que sea en términos de cambios estructurales, cobra sentido, ¿no? Cobra sentido, y por eso yo quisiera mostrar que sus acciones también van moldeando lo político de las políticas culturales y van poniendo en disputa sentidos de lo cultural. Justamente las políticas de patrimonio dan cuenta de esta sincronía y de esos intersticios, puesto que aquí en Colombia, mientras a inicios del nuevo milenio el país clamaba por abrir, por descentrar, por democratizar las nociones de patrimonio, en Bogotá la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, ya su nombre indica un poco desde dónde habla, le otorga competencias a un instituto particular, que es el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, y que ha sido bastión de los arquitectos, de los restauradores, y cuya política ha estado orientada desde siempre a la conservación de inmuebles coloniales ubicados en el centro histórico de Bogotá, que es un área tremendamente pequeña. Incluso la Secretaría y el Instituto pues han sido también los que han apoyado proyectos muy controversiales como el de nuestro alcalde saliente de centro derecha, que intervino y desplazó a los habitantes de calle y a una cantidad de población vulnerable en una zona deprimida del centro de Bogotá, invirtió una buena cantidad del presupuesto para diseñar un centro de consumo de arte para las élites culturales capitalinas. Esto se llama el Distrito Creativo del Bronx, por si les interesa. Entonces, en ese marco, varios funcionarios cuyas acciones se han venido radicalizando hacen una apuesta por pensar el patrimonio de otra forma, y eso es en lo que me voy a centrar a continuación. Cómo se van abriendo camino esos funcionarios hasta el punto en que hoy dicha apuesta se materializa en un proyecto sin precedentes que va a generar muchísima controversia y que lo presentaron hace una semana, y es la tentativa de declaratoria como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad
de una zona rural próxima a Bogotá que tiene el nombre de Sumapaz, y esta es una zona que además de inmensa, está marcada por la historia del conflicto armado del país, con una tradición de autoconstrucción, de economía y de organización campesina, y que detenta uno de los mayores ecosistemas de páramo del mundo, históricamente invisibilizado en nuestro relato de ciudad, capital y cosmopolita. Entonces, ahora sí, entrando en materia, les dejo solamente algunas puntadas, algunos elementos para que podamos ampliar en la discusión. El primero es la ventana de oportunidad, ¿no? La grieta que se abre en el asfalto de este panorama que estoy aquí tratando de diseñar. Y ahora sí le voy a pedir entonces a Sandra que sí me ayuda a compartir la presentación. Muchas gracias, Sandra. Puedes pasar a la siguiente. No, mentiras, ya ahorita te digo cuándo podemos pasar. Em, Les decía, entonces, algunos elementos para la discusión. Primero, pensar en la ventana de oportunidad, la grieta que se abre en el asfalto, y esta grieta se da hace muy poco tiempo, ¿no? En ese contexto de asincronía que les venía mencionando. Y aquí retomo algunos datos de una tesis de maestría en estudios artísticos de Giovanni Andrés Moreno, quien hace un análisis entre 1997 y 2015 de los tres mayores instrumentos de política distrital, y nos muestra una regresión dentro del ya estrecho margen de comprensión que tenía el distrito sobre el concepto de patrimonio. Así, digamos que mientras en el 97 se hablaba de patrimonio en términos de democratización, acceso, identidad cultural, construcción de ciudadanía, recuperación y conservación, las políticas culturales en 2001 trabajan sobre el patrimonio como un bien de consumo cultural mediante su valoración turística, y por supuesto solo haciendo énfasis en la conservación de inmuebles coloniales. Aunque hubo algunas iniciativas pioneras, como el Inventario de Manifestaciones de Patrimonio Cultural Inmaterial en Bogotá, que lo hacen en el 2010, o el programa Bogotá en un café, incluso un programa muy interesante que se llama Civinautas y que concibe el cuerpo como el primer patrimonio de los habitantes de Bogotá. Solo en el 2015 se va a crear un grupo formal que tiene que inventarse sus propias funciones dentro del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, ¿no? Se crea el grupo de patrimonio cultural inmaterial en una institución que veía este concepto únicamente como lo bonito que hacía la gente del común, ¿no? Y de hecho me pareció muy diciente en las entrevistas que hice para esta presentación que para ninguno de los funcionarios era claro por qué se había creado este grupo, ni quién estuvo a la cabeza de esta iniciativa, ¿no? De hecho, ellos tienen que inventarse sus propias funciones y empezar a legitimar su trabajo. Ahora sí podemos pasar a la segunda diapositiva, Sandra. Y es el caso concreto que estoy estudiando, y es un programa que se llama Patrimonios Locales, ¿no? Con este programa se estrena el grupo de patrimonio cultural inmaterial en el distrito, y este es un programa bien interesante, funciona por convocatoria abierta. Ahí tenemos un mapita de Bogotá, y si ustedes se fijan a su derecha, van a ver lo que corresponde a la localidad de Sumapaz, ¿no? Es básicamente como el doble de grande de la ciudad de Bogotá. Entonces, este programa Patrimonios Locales funciona por convocatoria y se va a plantear como una estrategia que actúa no solamente para salvaguardar o proteger el patrimonio inmaterial, sino sobre todo para fortalecer las capacidades de investigación y de gestión a nivel local, y para ello se inventan toda una metodología participativa que propicia el diálogo de saberes, que propicia sobre todo la exploración de los propios territorios. Allí en el mapa pueden ver un poco las localidades donde se ha implementado, y sobre todo la apuesta por irse del centro de Bogotá como único lugar donde tiene sentido hablar de patrimonio cultural.
Haciendo estas entrevistas a estos funcionarios, resalto aquí los principales logros que ellos consideran que tiene este programa que aún no está vigente, poco para que nos vayamos haciendo una idea de cuál es esta apuesta y por qué considero que es una grieta. En primer lugar, no recurren a las declaratorias o a las herramientas más clásicas del campo del patrimonio y se concentran en usar, visibilizar procesos que no tienen cabida dentro de la óptica de competitividad del Estado, ni dentro de lo que se considera la esfera cultural. Podemos pasar ahí a la próxima diapositiva. Esto lo tomo de la página del proyecto que les voy a también a dejar en el chat para que le echen un ojo. Por el contrario, ellos han tratado de trabajar muchísimo el caso de los oficios tradicionales, por ejemplo, los marmoleros del cementerio, los yerbateros de las plazas de mercado, le han dado muchísima fuerza a pensar la ruralidad de Bogotá, pero también han hecho apuestas mucho más radicales como pensar desde la óptica del patrimonio oficios como el de los recicladores, que creo que ustedes llaman cartoneros, y los ropavejeros, que son los que recogen la ropa usada. Puedes pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Allí vamos a ver el uso digamos, de cartografías para hacer énfasis en ese territorio. Y si pasamos a la siguiente, veremos también como la propuesta que ellos tienen para pensar el reciclaje como alguna forma también que debe ser considerada patrimonio, y si ustedes se fijan, digamos, en los títulos de todas sus publicaciones, pues aparece inmediatamente el término de resistencia, ¿no? Entonces, busca, es otro de los logros que este grupo quería resaltar, es cómo logran ir más allá de una idea de salvaguardia y más bien fortalecer creación de redes y espacios de reflexión, ampliar la posibilidad de que la gente hable, construya conocimientos, se narre por sí mismo, eh, construir espacios de escucha consciente de las personas y no solamente de intervención. Y uno de los mayores logros es fortalecer las capacidades de participación de las personas del común en espacios como los consejos de patrimonio, ¿no? Por eso han hecho todo un esfuerzo por capacitar a la gente en el lenguaje de los derechos culturales. ¿Cuál es la actual grieta en el asfalto? ¿No? Porque mi presentación se llama grietas en plural. Esta nueva grieta tiene que ver con un nuevo cambio de alcaldía que llega a Bogotá este año, en el 2020. Y se trata de la llegada al poder de la alcaldesa Claudia López, que es una mujer, podríamos llamar de centro, pero con una imagen que se concibe como muy progresista, en primer lugar por ser la primera mujer que ocupa un cargo mayor de representación en Colombia, pero también por su orientación sexual no hegemónica declarada. Recuerden ustedes que este es un país tremendamente conservador y católico. Claudia López, la nueva alcaldesa, nombra en la dirección del Instituto Distrital de Patrimonio a un antropólogo muy reconocido que venía trabajando con el Centro Nacional de Memoria Histórica, y con él nombra también a un grupo de funcionarios, la mayoría antropólogos, de corte más académico, que está formulando una propuesta bastante heterodoxa y que se basa, por ejemplo, en no intervenir el centro histórico, sino en visibilizar localidades mucho menos atractivas turísticamente, ¿no? Entonces, esta nueva administración no habla tanto de manifestaciones o elementos del patrimonio, sino de recorridos y trayectos, busca que se declaren bienes de interés cultural como parques contemplativos, sino como monumentos. Y aquí podemos pasar a la siguiente diapositiva. Allí vemos una de estas apuestas a la derecha. Estos son los columbarios, que es una zona del cementerio central de Bogotá, donde están enterrados un sinnúmero de cuerpos no identificados, y que alberga una obra de intervención artística de una artista muy conocida aquí en Colombia que se llama Beatriz González, ¿no? Entonces, esta administración la apuesta por recuperar este tipo de espacios y por restaurar, por ejemplo, un antiguo teatro de estilo Art Deco para convertirlo en centro cultural.
En la base de esta propuesta de esta nueva administración está el repensar la idea misma de patrimonio para que tenga en cuenta lo cotidiano, las expresiones, los legados, pero también los ecosistemas, las prácticas y los oficios, ¿no? Paradójicamente, lo que está haciendo esta administración es seguir pensando en las declaratorias como las principales herramientas. Y a mi juicio, pues esto muestra que este campo sigue jugando con las mismas reglas que son bastante difíciles finalmente de modificar, ¿no? Aunque en este caso las declaratorias que se tienen pensadas son para temas poco comunes en el campo del patrimonio, como la metodología de enseñanza de una corporación de teatro, como un festival de un grupo que sufrió un proceso reciente de rednización, o la misma ciclovía, que es una tradición de los domingos aquí en mi ciudad y que consiste en el cierre de las principales calles para que circulen bicicletas y se presten toda clase de servicios de recreación y venta ambulante. Los límites evidentes de esta nueva propuesta son los límites del campo del patrimonio, insisto, y por eso valdría la pena preguntarse, pues, hasta dónde pueden controvertirse las reglas de juego que están resguardadas en toda una serie de intereses económicos, hasta dónde puede el distrito desmarcarse del proyecto cultural hegemónico que se impone desde el nivel nacional y cómo contrarrestar la infinidad de tensiones, de conflictos, de expectativas que los instrumentos de protección y gestión conllevan, ¿no? Y como, insisto, esto ha sido tremendamente analizado en la literatura sobre patrimonio. Esto ha creado algunos desencuentros entre el primer grupo de funcionarios antropólogos que considera que su accionar debe guiarse por la política existente y por ende este grupo entra a ser considerado estatista, unesquista, por el segundo grupo de corte más ecléctico que le apuesta a una ruptura mucho más drástica. En síntesis, los dos grupos de funcionarios sobre los que estoy hablando considero que logran tensionar un proyecto cultural hegemónico que hoy está muy marcado por la productividad, por la innovación, por la infraestructura cultural a gran escala, por la cultura como vector instrumental de cohesión. Eh, los primeros, el primer grupo de funcionarios, a través de programas como este, Patrimonios Locales, pues le van a apostar a hacer una tensión, más no a romper, ¿cierto? Más no a romper el modelo porque sus acciones ellos mismos consideran que son limitadas, sobre todo a través de la politización y democratización de la noción de patrimonio intangible. Pero esto, y es lo que me interesa resaltar, lo hacen a partir de unas ciertas maneras de hacer política cultural y de ser actores decisivos en ese campo. Y allí retomo mis preguntas iniciales, ¿no? ¿Por qué los antropólogos seguimos jugando a esto y cómo lo defendemos, ¿no? Y lo que yo veía, que son reflexiones que estoy apenas construyendo, son cuatro cosas, ¿no? Y es que en todos estos funcionarios aparece una idea, una autopercepción heroica y sacrificial, ¿no? Todos reconocen tener poco conocimiento en materia de políticas públicas, pero tienen una profunda convicción en el trabajo desde abajo, ¿no? Entonces sienten que el trabajo del patrimonio es una deuda histórica con ciertas poblaciones o temas invisibilizados, pero están dispuestos a ser ellos mismos y ellas mismas víctimas de la historia porque saben que de alguna manera alguien les va a reclamar, ¿no?, el haber trabajado en este campo. Lo segundo es una lógica instrumental del trabajo en segundo plano. Todos ellos resaltan que es porque el tema estaba relegado, subvalorado, porque tenía poco presupuesto, que se pudieron mover con cierta autonomía y pudieron hacer propuestas innovadoras, ¿no?, transgrediendo incluso ciertas expectativas como las declaratorias que en el Estado colombiano son el único indicador de cumplimiento. En tercer lugar, algo que yo también ya venía explorando en trabajos anteriores, y es la lógica de los caballos de Troya, ¿no? Los funcionarios están convencidos que los procesos, si bien hablan en términos, digamos, del patrimonio oficial, en términos como identificación, salvaguardia y demás, realmente sirvieron para posicionar otros temas, ¿no?, la recuperación de humedales, la composición profundamente campesina de la ciudad, y para politizarlos sin que la gente se diera cuenta. Y por último, un uso estratégico de la noción de memoria.
los funcionarios coinciden en que en el boom de la ley de víctimas aquí en Bogotá, la memoria se usó como una especie de concepto comodín para incluir todo aquello que no cabía dentro de la noción más ortodoxa de patrimonio. Por su parte, los nuevos funcionarios antropólogos y científicos sociales, dado que se ubican en altos cargos de decisión del instituto, buscan ser mucho más incisivos, ¿cierto? Y revierten sobre todo esta idea de actuar en un segundo plano. Ahí podemos poner las últimas dos diapositivas. Si me puedes ayudar con esto, Sandra, y ya voy terminando, lo juro. Y es que estos funcionarios, digamos, han optado o han tomado como estrategia mostrar sus cartas de manera abierta en los medios de comunicación y revertir de frente los proyectos emblema de la anterior alcaldía, ¿no? Entonces aquí les ponía yo en estas imágenes el nuevo director que lleva apenas 3 meses en el cargo y ya ha salido en todos los medios de comunicación, es todo un youtuber, activista de las redes sociales y demás. Y todas sus decisiones tremendamente controversiales pues están siendo amplificadas en los medios permanentemente. El tiempo, ¿no? Para terminar, nos dirá qué estrategia pues, se revela más eficaz a la hora de jugar en este campo estratégico y siempre político del patrimonio en su versión institucional, ¿no? Y digo esto volviendo a lo que Laura mencionaba, y es que el patrimonio siempre tiene una posibilidad de indagarse desde las lógicas propias de los actores, pero también en su versión institucional, que es la que hoy me interesa compartir con ustedes. Vamos a ver qué estrategia es más eficaz, si la del primer grupo de funcionarios, que bajo la idea de los caballos de Troya y quedándose en el marco de las políticas existentes, intentó politizar la noción de patrimonio desde abajo, o si la apuesta de los funcionarios antropólogos del presente que quieren hacer una ruptura total de estas lógicas sin necesariamente desmarcarse de lo que dice la UNESCO y otras instituciones. Entonces ya con esto dejo aquí unas puntadas para la discusión que quisieron sobre todo mostrar que las políticas culturales también nos hablan de quienes las formulan y llevan a la práctica, y no solo como meros ejecutores, sino también como productores de lógicas y de apuestas que son trascendentales y que se van sedimentando para generar como una serie de aprendizajes, ¿no? Para moverse en el terreno de la cultura pública, para usar aquí un término de Marcela País, cuyo libro me encanta y uso en todas mis clases. Yo creo que voy a dejar por aquí. Muchísimas gracias, espero que haya sido clara aquí en mi despelote de ideas. Bueno, una cosita para después dejarla a Laura. Laura ahora va a abrir el debate. Los que quieran participar y que conozcan Zoom pueden levantar la manito azul, digamos, y le vamos cediendo la palabra. Los que no tengan experiencia, vamos a hacer algo mucho más sencillo. En la barra inferior, donde dice reacciones, pueden usar el pulgar para arriba, y eso nos permite llamar la atención y los vamos ajustando. Así que la dijo Laura, para coordine la sesión de preguntas. Bueno, muchísimas gracias, Sandra, muchas gracias, Luisa, y dejamos abierto el espacio. Si quieren hacemos una rueda de comentarios o de consultas y para compartir, y después pasamos a otra tanda. No sé si hay algún comentario en particular. Por ahora, ¿no? ¿Alguna manito? Manuela, Sí, como Manuela está pidiendo la palabra. Yo no lo visualizo. Perdón, ¿eh? ¿Sí? No, yo si lo estoy haciendo no me doy cuenta cómo, porque... con esa mano así, yo dije, bueno, debe estar pidiendo... no, estaba como viendo si estoy incursionando en la cámara, perdón. Bien, bien, es que esto es toda una experiencia, hay que tomar las cosas estas también como todo un aprendizaje de manejarnos con las nuevas plataformas. Yo sí quería hacerle una preguntita cuando mencionabas, digamos, esta lógica de las transformaciones. Me quedó picando
esa palabra naranja, digamos, ¿cómo se puede medir ese contrapunto entre estas políticas, digamos? Y además también para pensar en lo que es, valga, digamos, la cuestión de centro y periferia, entre pensar ese centro, el centro antiguo de la ciudad, y también todos estos barrios de la periferia que comienzan a ser resignificados. Muy bien. ¿Alguna otra consulta? Si quieren, voy respondiéndole a Sandra, a ver si otras personas se van animando. Bueno, ¿cómo se puede medir este contrapunto? Tiene que ver incluso con la naturaleza tan particular de estos dos discursos, ¿no? Yo recuerdo que cuando yo estuve en las últimas jornadas de antropología en Rosario, hablábamos de este cuento de la economía naranja y allá en Argentina este era un concepto que todavía no había llegado tanto, qué fortuna, ¿no? Este es un concepto que ha tenido especial desarrollo en Chile y en Colombia y ha sido puesto, por supuesto, en marcha de la mano de otras coyunturas como la reciente entrada de Colombia a la OCDE, ¿no? Entonces, no es anodino esto y de hecho para medir este contrapunto, pues uno podría, digamos, partir de diferentes lugares. Un lugar es eminentemente discursivo, ¿no? Mientras el gobierno ha hecho todo un esfuerzo por montar todo un aparataje alrededor de la llamada economía naranja, que es como una profundización de las discusiones entre economía y cultura, pero de manera muy neoliberal, insisto. Y ahí Iván Duque en su campaña pues hizo toda una promesa, ¿no? Como una quimera sobre el tema de la economía naranja, mostrando cómo ahora sí Colombia, con su gran diversidad cultural, realmente íbamos a salir de la pobreza mediante las industrias creativas, los servicios culturales y demás, ¿no? De hecho es interesante que el patrimonio dentro de esta lógica de la economía naranja entra a ser considerado por el Estado como un servicio cultural, ¿no? Los festivales, las producciones artesanales y el Estado crea incluso toda una serie de indicadores, ¿no? Las llamadas cuentas satélite de cultura y demás, pero por el otro lado está, ¿cierto? Toda la otra gente, los colectivos, militantes, las agremiaciones de artistas, una cierta parte también de funcionarios y actores del campo de lo cultural, pugnando porque se siga manteniendo un discurso y una orientación más ligada a los derechos culturales, ¿no? Entonces, hay una constante, digamos, en términos discursivos, y eso ha sido muy interesante ver su evolución en este tiempo, ¿no? Y creo que uno de las mayores fuentes de análisis que tenemos ahí es el humor. En Colombia yo creo que el 50% de los memes tienen que ver con la economía naranja y el otro 50% con los temas de violencia. La economía naranja pues ha sido como la gran decepción de los cultores, de los creadores, porque se suponía que el Estado mediante préstamos y no tanto financiación directa, sino sobre todo mediante créditos, ¿no? Mediante líneas de crédito, iba a favorecer la producción cultural, ¿no? Entonces esto, por supuesto, también se manifiesta en esta pugna discursiva y también de representaciones de la ciudad, que vemos en esos diferentes proyectos de ciudad que han venido sucediéndose a lo largo de las alcaldías de Bogotá. Y lo cierto es que sobre todo en la anterior alcaldía, que estaba a manos de un alcalde tremendamente reformista en términos de urbanismo, ¿no? Era el alcalde anterior, digamos, le apostó por
Ay, yo creo que estoy muda. Decimos nosotros en Bogotá que el metro de Bogotá es nuestro mayor patrimonio inmaterial. Están pensándolo hace 50 años, pero nunca va a ocurrir. Y este alcalde transfirió una gran parte del presupuesto a la intervención del Centro Histórico de Bogotá, que es un centro, digamos, deprimido, pero que ha adquirido toda una importancia por los procesos de gentrificación, ¿no? Ahorita en Bogotá se volvió una ciudad muy de moda para vivir, ¿no? Para los extranjeros, y entonces se hicieron apuestas también de mostrar otra cara de la ciudad, como por ejemplo a partir de lenguajes como el graffiti. Hoy si ustedes vienen a visitar Bogotá, no podrán faltar a los tours que se hacen para ver los murales y los grafitis, ¿no? Como en esta idea de construirnos como una ciudad cosmopolita en América Latina, ¿no? Entonces, toda la inversión de la alcaldía anterior se dio en el centro de Bogotá, y justamente pues a nivel de esos proyectos de intervención urbana, que también tocan o que tienen también como eje el patrimonio, ahora aparece esta propuesta de visibilizar las fronteras de la ciudad, ¿no? Y Bogotá es una ciudad tremendamente segregada en términos socioeconómicos, ¿no? Acá hay un norte muy pequeño, digamos, de rico, y toda una periferia muchísimo más deprimida. Y justamente pues esa apuesta narrativa de la nueva administración, que insisto, yo también pues quiero ver allí cómo van a actuar estos funcionarios antropólogos, es la de crear todo este nuevo discurso de visibilización de estas áreas periféricas. No sé si te respondo, Sandra. Sí, 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 por supuesto. Y además, mientras vos explicabas esto, yo pensaba también en los efectos de estas políticas ahora con la pandemia, digamos, que digamos, hace que se tengan también que reinventar y reorientar también la forma en que se piensa la cultura en los espacios urbanos. Bueno, hay profundos cambios, digamos, que van a ocurrir. Tiene que ver con lo que hablábamos al principio, cuando no habíamos todavía admitido a los participantes. El helicóptero en tu barrio. Sí. Bueno, le cedo la palabra a Laura para que... Sí, estaba pensando precisamente en esta cuestión, ¿no? En este viraje, este contexto que nos ha hecho atravesar una especie de vuelco hacia adentro, ¿no? De nuestros hogares, ¿no? Con una modificación brutal en los modos de sociabilidad, en el trabajo, en todo, en términos de totalidad, ¿no? Y pensaba qué sucede, ¿no? Con todas estas discusiones que estamos manteniendo mientras estamos transitando este proceso, y qué va a pasar después, ¿no? Si estas herramientas que hasta ahora son el lente con el cual miramos las experiencias en nuestros contextos nacionales, en nuestras ciudades, nos van a servir, si nos siguen sirviendo, para ver, bueno, qué pasa con esta experiencia histórica que estamos atravesando, ¿no? Pienso en los movimientos artísticos, pienso en los productores culturales y artísticos de nuestra ciudad, pienso, bueno, en tantos ámbitos de nuestra vida que se ven afectados, y que cómo será, ¿no? El regreso o la transformación luego de esta cuarentena social, preventiva y obligatoria, ¿no? Pensaba permanentemente, y cuando también armamos la actividad pensaba en eso, ¿no? En todos estos debates en relación a nuestras temáticas y a cómo va a ser seguir pensando con este gran cambio, ¿no? Luisa comentaba y transmitía cómo se estaba viviendo esto en Bogotá, y quedaba pensando en esto, ¿no? ¿Cómo hacemos con nuestras herramientas frente a esta situación, ¿no? Sobre todo en algunos rubros pienso, ¿no? En relación a ciertas, está viendo en estos días, pienso en Rosario, solicitadas, ¿no? Incluso hasta relevamientos que están llegando permanentemente
para el sector cultural, por ejemplo, que es una deuda pendiente, yo creo, el de caracterizar a ese sector laboral, ¿no? Había muchas más cuestiones para señalar, pero que tienen que ver con las políticas culturales en otros rubros, en otros aspectos. Así que, pero bueno, puntualmente en relación a esto que señalaba Luisa, no sé si hay alguna pregunta, levanten las manos y señálenlo si quieren. Ah, acá, Sí, acá Laura, alguien pidió Marcela está la palabra. hablando Sí, hace un rato. está Marcela Pais Andrade pidiendo la palabra. Sí, Laura, si podés darle la palabra a Maki, como la conocemos, Marcela Hola, Pais Andrade, colega querida de Buenos Aires, de la Universidad de Buenos Aires, con quien hemos compartido, como la mencionó Luisa en su exposición. Adelante, Maki. hola Lauri, ¿al resto me escuchan? ¿Me escuchan bien? Perfecto. Bueno, pensaba, Luisa, un placer escucharte siempre, y estaba pensando como en dos cosas paralelas y por eso no quise levantar la mano primero, porque pensaba, por un lado, se me ocurrían ciertas cosas para preguntarte sobre tu presentación de las políticas culturales en Bogotá actuales, pero por el otro lado y paralelamente me es imposible pensar, bueno, ¿qué pasa con esto? Esto que decía Laura ahora, ¿no? Como la sensación de que tanto nuestras herramientas como nuestra mirada en qué vamos a entender y qué estamos entendiendo por cultura y qué hacen las políticas con esto ha dado un giro como impresionante. Pero bueno, en este giro sí hay algo que me interesaba como que profundicemos, es en esto que dijiste que cuando entrevistabas a tus amigas o a tus amigos, funcionarias, funcionarios que están en el marco de lo cultural, esta sensación de sentir que se puede transformar la realidad, pero que sin embargo no conocemos qué es la política pública, por decirlo simplemente, ¿no? Porque creo que es algo que pasa, que nos pasa a todas en nuestras investigaciones, es algo que estamos viendo, sobre todo quienes trabajamos política cultural pública, y ese punto a mí me parece súper interesante, como para seguir indagando cómo vos encontraste eso ahí en estas indagaciones que hiciste, y cómo eso hoy queda tan visible, ¿no? Ante la precariedad de las trabajadoras y los trabajadores culturales, porque si hay algo que la pandemia viene como, de alguna manera, como un tsunami mostrándonos, es justamente la situación de la precariedad en la que estaban muchas de nuestras políticas culturales, y muchos de los trabajos de artistas, etcétera, ¿no? De quienes trabajamos. Eso como por un lado. Y por el otro lado, algo que me interesaba también un montón y se relaciona con esto, es en esta economía naranja que fuiste desarrollando, cómo se podrían ver las resistencias de las colectivas o los colectivos territoriales ante la política, ¿no? Como vos algo dijiste, digo acá, creo que en todos lados podemos observar como muchas veces las colectivas o los colectivos de los territorios, artistas, etcétera, militantes, yo que trabajo desde los feminismos, digo, como que esto es algo muy actual, cómo vienen modificando y cambiando muchas de las políticas públicas de nuestros lugares. Y me preguntaba también cómo esto afecta o no a esta idea de la economía naranja también, ¿no? Cómo se resiste desde este diálogo entre la política desde arriba y desde abajo, por llamarla de alguna manera. Bueno, eso. Gracias por la palabra. ¿Respondo a Maki? Listo. Gracias, Maki, por tus sugestivas preguntas, ¿no? Bueno, sí, en efecto, y eso es algo que en serio para mí fue gran inspiración de las jornadas rosaristas, pues era entender estas subjetividades y cómo se piensan a sí mismos los funcionarios de la política cultural, especialmente los antropólogos, ¿no? En Colombia, como con esta resistencia o esta
posición un poco esquizofrénica entre lo que significa estar en el Estado y estar en otros lugares de producción. Y me gusta mucho tu pregunta, cómo me di cuenta de esto. Y yo me di cuenta de esto porque después de haber trabajado 4 años en el Ministerio de Cultura de Colombia, en la implementación de una política nacional, nuestro equipo era un equipo muy interesante de 13, 14 asesores, con muchas trayectorias disímiles en diferentes zonas del país. Luego de que salimos del ministerio, porque hubo un cambio de la política de patrimonio, entra en crisis en el nivel nacional en Colombia hace pocos años, por la llegada en gran medida de la economía naranja, ¿no? Porque ya no era rentable, ¿no? Lo que estábamos haciendo, ni producía muchos réditos económicos, entonces esta política entra en crisis y nos dimos cuenta porque justamente cuando salimos de ese lugar de ser funcionarios, muchos nos dedicamos a pensar este cuento de las políticas de patrimonio, porque había mucho interés en entender qué había hecho Colombia al respecto. Somos como un país que en algún momento tenía unas maneras de haber entendido la Convención UNESCO del 2003 que parecían de alguna manera inspiradoras para otros, entonces nos pusimos a pensar y caíamos en cuenta, después de haber trabajado 4 años allá, que nunca habíamos pensado que nosotros trabajamos en una política cultural, ¿no? Todos entramos con esta idea, insisto, como heroica, autosacrificio de decir, si estamos en este lugar de acción, pues tenemos que intentar posicionar nuestras propias agendas a como de lugar aquí, y por eso, digamos, siempre entrábamos en conflicto porque siempre teníamos esta idea de esto no es una ONG, esto es el Estado, ¿no? Donde pónganse la camiseta del Estado. Y eso es algo que cada funcionario interpretaba de una manera totalmente diferente, ¿no? Entonces, conversando con los colegas del ministerio, decíamos, nunca hablamos en términos de política y de hecho nunca hicimos esfuerzos realmente consistentes por articularnos dentro de ese lenguaje, ¿no? Por ejemplo, devolver los proyectos, planes y programas y políticas, o de incidir en otros espacios más arriba, como los consejos nacionales o qué sé yo. Nos movíamos siempre como desde abajo, y eso es algo que yo todavía, digamos, me parece muy interesante como pensar. Yo me pregunto, ¿no? Si tiene que ver con nuestra formación, ¿no? Si se nos enseña a que solo podemos actuar desde abajo, como socavando por dentro así los túneles del imperio, y no estamos preparados para actuar en espacios o instancias de decisión. Y me pareció esto muy interesante pensando el nivel distrital, al ver cómo muchos de estos funcionarios pasan a este nivel con una especie de ética de lo público aprendida desde la escuela de lo nacional, ¿no? Y que quieren replicar abajo, ¿no? Entonces, era como partir de este aprendizaje que se va sedimentando de cómo moverse en lo público, pero es impresionante nuestro nivel de no conciencia, ¿cierto? De que estábamos implementando, ¿no? Una política cultural, y yo después ya como un poco ya metidos en este cuento más desde la academia, pues uno decía, si hubiéramos sabido eso, de pronto hubiéramos hecho unas cosas un poquito más potentes, ¿no? Eso por lo primero, pero creo que es bien interesante para entender esa trayectoria profunda de la política cultural, pues entender desde qué lugar están actuando, hablando, pensando, ¿no? Las personas que la ejercen. Y frente a las resistencias, ¿no? Que me parece siempre una pregunta bien bonita, sobre todo porque comparto con ustedes esta idea de que esta situación tan particular sí que ha puesto de manifiesto la precariedad. Y imagínense, en términos de los ejemplos que les acabo de mostrar, con los recicladores, con las mujeres que venden hierbas en la plaza de mercado de Bogotá, ¿no? Con los que soplan vidrio para hacer botellas, con todas estas personas que ya de por sí su oficio es una resistencia
a una cantidad de proyectos de ciudad, pues en este momento su situación es absolutamente catastrófica, ¿no? Y yo creo que nosotros, los que nos estamos pensando este cuento de las políticas culturales, estamos todavía en shock, ¿no? No sabemos cómo actuar, y ya si nos vamos al nivel nacional, pues el escenario es dramático, no solo para contarles esta historia trágica. La semana pasada, en plena reunión de la ministra de Cultura con las agremiaciones culturales aquí en Colombia, uno de los representantes de los colectivos de actores se suicidó, ¿no? En medio el evento, ¿no? Entonces, claramente, acá esto está tremendo porque también, pues, en aras de tener que responder a la emergencia, el gobierno simplemente suprimió, ¿no?, una gran mayoría de los fondos que ya estaban muy recortados, y pues fueron puestos a disposición, pues, de otras prioridades que tienen que ver con mejorar el sistema de salud, ¿no? Entonces, en efecto, es una pregunta que yo creo que estamos todavía tan en shock que todavía no tenemos elementos para pensarla, pero pues sin duda alguna es tremendo, porque aquí ya, digamos, todo este trabajo o toda esta grieta en el asfalto que trataban de hacer estas personas al tratar de posicionar metodologías distintas de trabajo con los colectivos, pues en este momento se vuelve imposible. Y es muy curioso lo que está pasando en Bogotá, no sé cómo estará en Rosario, pero por ejemplo, yo estoy en este momento, que les contaba a mis colegas, en un gueto llamado Zona de Cuidado Especial del COVID-19 y no puedo salir de mi barrio. Y este es un barrio acomodado, ¿no? Entonces, sí, yo misma soy un peligro si quisiera ir a hacer trabajo de campo a las otras localidades. Entonces, esto también nos invita como, o hace visible toda esta geopolítica tan desigual de la producción de conocimiento sobre lo cultural y las políticas culturales. Entonces, ¿cómo resiste la gente a la economía naranja antes de la pandemia? Porque ahora hay desesperación, ¿no? Desesperación a niveles nunca antes vistos. Eso ha sido, digamos, interesante porque, de todas maneras, aunque en Colombia nosotros no tenemos una historia, y también eso es importante como a manera de comparación, de militancia tan explícita por nuestra situación de conflicto armado presente hasta el día de hoy, donde pues de hecho muchos líderes sociales que eran líderes culturales pues han sido asesinados, ¿no?, en las zonas rurales. Entonces no ha sido tan fácil como hablar de una organización militante alrededor de la cultura. Es muy peligroso en Colombia para la gente. Se han venido conformando redes en donde los funcionarios y los colectivos de artistas como han puesto en común su capital social, ¿no? Entonces, pienso, por ejemplo, en el caso de la cocina tradicional. En Bogotá, ha habido todo un esfuerzo por visibilizar la cocina, y ahí, volviendo a la pregunta de Sandra de cómo se ven estas pugnas entre discursos, ahí sí que lo podemos ver. Por un lado está toda la presión digamos, del sector gastronomía y turismo por crear toda una idea de cocina fusión y cocina colombiana que se pueda mostrar, ¿no? Como se muestra, por ejemplo, la comida peruana en Lima. Aquí ha habido todo un esfuerzo por hacer eso, pero por el otro lado, toda una gente organizada, insisto, como haciendo túneles al imperio por dentro, tratando de armarse todo un cuento alrededor de las cocinas tradicionales en las plazas de mercado, en las esquinas de las ciudades colombianas, y de poner en lugares muy visibles a los cocineros y cocineras tradicionales como un sector que no está dispuesto o que no le conviene entrar en esas lógicas de la gastronomía internacional, que es lo que la economía naranja, pues la manera como ha integrado el patrimonio culinario de Colombia, pues ha sido, ¿no?, a través de la construcción de todo este mega discurso de la cocina para el extranjero que viene a visitarnos. Entonces, eso ha sido muy interesante, y de todas maneras enseña por lo menos la historia de mi país, que a todo proyecto hegemónico siempre hay proyectos contrahegemónicos que se le superponen y le arman ahí contrapunteo. Y yo también he visto, siguiendo con el ejemplo de la comida, por ejemplo, está muy
en boga aquí en Bogotá, y esta pandemia sí, eso sí ha sido interesante, el resurgir de la pregunta por la soberanía alimentaria. Entonces ahora tenemos una cantidad de colectivos luchándose por la ciudad en términos de huertas, ¿no? Huertas comunitarias, producción de comida, y curiosamente eso es algo que, por ejemplo, los grupos que trabajaron en este programa de patrimonios locales han estado abanderando ese proceso de huertas urbanas en sus localidades para proveer de alimentación en sus barrios a las personas más vulnerables, ¿no? Y eso sí ha sido interesante, no sé cómo será allá en Rosario, pero aquí en Bogotá, que nosotros sí estamos súper afectados por el virus, pero mal. Aquí está los picos a millón y llevamos 3 meses en cuarentena obligatoria. Eh, sí, ha sido muy interesante. Yo creo, aquí echando globos en el aire, que nuestro foco en términos de políticas culturales también va a terminar volcándose sobre las formas de solidaridad que esto ha permitido visibilizar o fortalecer, ¿no? Que ha sido muy interesante la inmensidad de iniciativas solidarias, algunas de las cuales también han utilizado o han puesto de manifiesto este lenguaje del patrimonio inmaterial, ¿no? Como desde ciertos oficios también podemos aportar a resistir a la situación, digamos, la de crisis económica, porque en realidad aquí en Bogotá a nadie le preocupa enfermarse, todo el mundo está concentrado en la crisis económica y cómo darle solución eh, a esos nuevos reacomodos, ¿no? En términos de sociabilidad, de organización, de vivir, ¿no? La vida cotidiana. Entonces, por ejemplo, los cocineros de ventas ambulantes en Bogotá, cuya acción está pues totalmente prohibida desde hace 3 meses, pues, se han ingeniado toda una serie de mecanismos de domicilio, ¿no? Entonces tú puedes pedir a domicilio el perro caliente, bueno, la comida que a nosotros los bogotanos nos encanta de la calle de Bogotá. Han habido toda esa serie de propuestas, ¿no? Los cocineros de las plazas de mercado han entrado también a través de intermediarios, y allí me parece muy interesante como en términos sociológicos esas redes de capital social que se van armando entre los más vulnerables y ciertos intermediarios para armar circuitos de distribución que permitan a mucha gente como continuar un poquito, ¿no? Con sus oficios y formas de subsistencia. Muchas gracias, Lisa. ¿Alguien más que quiera hacer una consulta? Escuché un sonidito, pero no sé si una mano. Son los míos, mis sonidos, perdón. Ah, bien. ¿Alguien más que quiera consultar algo? No veo, desde acá no visualizo. Pero bueno. Yo sí los veo, no veo a nadie que solicite la palabra, Laura, está todo Perfecto. Todo bien. Así que bueno, si querés darle el cierre, ya estamos perfecto con el tiempo también. Perfecto, muy bien. Bueno, muchas gracias, Sandra. De paso, felicitar también, esto es un paréntesis que olvidé, que esta semana se formalizó también la nueva dirección de ISIR, y felicitarte, Sandra, bueno, además de este ciclo, bueno, esta semana también, hasta ahora nos venía acompañando, y en la dirección, un cariño enorme a Marta Banaudo, y bueno, también eso, olvidé decirlo al comienzo, así que es una alegría. Bueno, muchas gracias, Laura, muchas gracias. Así que, bueno, lo tenemos que hacer por esta vía, y volviendo a esto que estamos señalando de este viraje global, planetario, en el que nos encontramos, aún con esa interpelación permanente, porque por momentos pareciera muy difícil, ¿no?, concentrarse en relación a estas cuestiones que señalamos de experiencias que venimos registrando en el transcurso de los años, pero que esta situación tan excepcional hace, ¿no?, que tambaleen los marcos interpretativos, las herramientas, los lentes, ¿no?, para mirar lo que nos está pasando en nuestras sociedades.
pero aún con esas dificultades, ¿no? Entre ese pesimismo, podríamos decir, y la esperanza, ¿no? Creo que es posible encuentros como este, que este encuentro aún en esas condiciones, en estas condiciones, es posible, fue posible. Pienso que hay tareas que seguimos teniendo y que vamos a seguir, digamos, por lo que compartía Luisa en relación a la experiencia específica en torno al patrimonio cultural en Bogotá, pero en otras experiencias en nuestro país, señalaba también Maki, en relación a Buenos Aires, pero me parece que de estas cuestiones y las tareas pendientes que debemos seguir afinando y ajustando, señalaría tres cuestiones en relación a los oficios, y con esto incluyo, ¿no? Los oficios que intervienen en el proceso de ciencias médicas, los oficios, como señalaba Luisa, en relación a funcionarios, que en esa experiencia particular involucró a antropólogas, sino también a los oficios, ¿no? A los cocineros, a los artesanos y artesanas, a los artistas, ¿no? A toda esta trama que decíamos de actores que están también haciendo política cultural en otros planos, ¿no? Con todas las dificultades que señalábamos, pero que son protagonistas también, ¿no? En desigualdad, pero que son parte de esa arena, ese diálogo de muchas voces que están construyendo políticas culturales, dificultades, pero que están. Ese es un desafío, digamos, una cuestión. Otra cuestión que muy importante es eso, lo que se señalaba en el debate en relación al papel de las políticas en sí y de entender lo público. Ahí también tenemos un desafío, y en donde el primer punto es muy importante para comprender y para abordar ese nivel de lo político, y los futuros como tercer cuestión, ¿no? El porvenir de nuestro mundo, de nuestras sociedades, y por ende de nuestros campos de conocimiento, de pensamiento, de sentimientos. Así que les agradecemos muchísimo a todos, a todas, y ojalá que podamos seguir encontrándonos, y próximamente, ¿no? O en un futuro no tan lejano, de modo presencial, como lo hemos hecho, porque este encuentro fue posible por el compartir en otros espacios en estos años de trabajo conjunto. Así que muchas gracias. Muchas gracias a a ustedes. Espero que no haya sido muy despelotada mi presentación. Un placer. No, para nada, para nada. No, muchas gracias, Luisa, por acercarte a este espacio virtual de encuentro. Y gracias a todas las participantes que se sumaron. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, los saludamos a todos y a todas, esperemos que nos encontremos en la próxima. Te vamos a hacer llegar igual, Luisa, las próximas convocatorias. Probablemente se comuniquen en un tiempito sobre esta presentación para hacerte una pequeña nota desde el área de comunicación de nuestro instituto de CONICET. Así que bueno, vamos a seguir en contacto. Bueno, muchísimas gracias. Besos para todos. Les vaya muy bien. Muchas gracias. Ahí hay mensajitos. Sí, te están agradeciendo a vos, Laura, te están agradeciendo, sí. le están agradeciendo a Luisa. A Luisa, sí. Bueno. Sí. Disculpen, yo no he pedido disculpas por la cuestión tecnológica que nos jugó una pasada, ahí medio un tropiezo al comienzo, entonces bueno, hubo un inicio medio así, con tropezones, diría. Así que muchas gracias. Todo se sobrellevó, todo estuvo re bien. Así que bueno. Son todos aprendizajes. Así que bueno. Así que gracias, ahí. Nos saludamos hasta la semana que viene. Y bueno, Laura, en cualquier momento, y lo mismo Luisa, estamos en contacto. Un fuerte abrazo. Listo, que estén bien. Chao. Gracias.